Sensor de oxígeno. Todos los autores, técnicos y profesionales experimentados señalan al sensor de oxígeno como uno de los causantes del código P030X, realmente no sé por qué sí, por lo menos para este vehículo posee sus propios códigos que son. De todas formas, haremos las pruebas pertinentes más adelante. Descripción. Este sensor de oxígeno está hecho de cerámica de circonio. La circona genera un voltaje desde aproximadamente 1 voltio en condiciones más ricas hasta 0 voltios en condiciones más pobres. Este vehículo está equipado con dos sensores de oxígeno, sensor de oxígeno ascendente y sensor de oxígeno descendente. Los sensores de oxígeno están ubicados antes y después del catalizador de 3 vías. Operación. El sensor de oxígeno tiene un tiempo de conmutación mucho más largo entre rico y pobre que el sensor de flujo de aire. La capacidad de almacenamiento de oxígeno del catalizador de 3 vías. Colector. Provoca un tiempo de conmutación más prolongado. El sensor detecta el contenido de oxígeno en el flujo de escape y genera un voltaje entre 0 y 1,0 voltios. Para adentrarnos un poquito en la teoría, y próximamente, en la práctica, definimos que estequiometría es relación entre el aire y el combustible necesario para que la combustión se realice del modo más eficiente posible. La relación aire-combustible es 14.7 a 1, siendo 14.7 partes de aire por 1 parte de combustible. Definimos. Mezcla pobre. Es cuando la mezcla tiene un contenido mayor de aire. El sensor de oxígeno genera un voltaje entre 0 y 0,45 voltios. Es cuando consume menos combustible. Genera menos contaminación. Pero también se genera menos potencia. Mezcla rica. Es cuando la mezcla tiene un contenido mayor de combustible. El sensor de oxígeno genera un voltaje entre 0,45 y 1,0 voltios. Es cuando consume mayor combustible. Genera mayor potencia. Contamina más. Pruebas. Prueba rápida con el escáner. Conectamos el escáner. 1. Conectamos el cable del escáner a la toma OBD2 del carro. Accedemos a Datos en vivo. Y seleccionamos. 2. Observamos O2V1S1V. Se refiere al sensor de oxígeno 1, del banco 1 y su unidad de medida es en voltios. Se encuentra ubicado antes del catalizador. El valor es de 0,160. 3. Observamos O2V1S2V. Se refiere al sensor de oxígeno 2, del banco 1 y su unidad de medida es en voltios. Se encuentra ubicado después del catalizador. El valor es 0,155. Prueba de los fusibles. Una de las cosas que indica el manual que tienes que revisar son los fusibles. Estos están vinculados al sensor de oxígeno y, es de suponer que si uno de ellos está malo, repercutirá en el sensor y generará un código de error. Para esta prueba puede comprobar visualmente el estado de los fusibles señalados o probarlos con un multímetro, tal como se verá a continuación. 1. Estos fusibles se encuentran ubicados en la caja de fusibles y relés, en el compartimiento del motor, entre el relé R3 de arranque y el relé R9 de AC1. Ellos son: fusible FB18, EMS, fusible SB2, EMS, fusible FB10 sensor oxígeno 1, o 2V1S1. Fusible FB11 sensor oxígeno 2, o 2V1S2. 2. Con el multímetro. Colocamos la punta positiva del multímetro en cualquiera de los puntos metálicos del fusible, para este caso el FB18. Colocamos la punta negativa del multímetro en cualquier parte metálica de la carrocería, como la batería está cerca, la colocamos en el borne negativo. 3. Selección de la escala en el multímetro. Seleccionamos la escala DC20V si tiene un multímetro clásico. Si tiene un multímetro con autorrango solo seleccione DC. 4. Y observamos la pantalla.
Para el FB18 dará el voltaje sin necesidad de poner la llave en on. Para el fusible FB10 o FB11, estando la llave en off no dará ningún voltaje. Para el SB2, retírelo y mídale la continuidad. Si el multímetro emite un pitido, está bien. La tapa de la caja de fusibles está errada. En ella indica que el fusible FB10 corresponde a bobina, pero según el diagrama eléctrico anexo, ese fusible corresponde al sensor de oxígeno 1. Ubicación de los sensores. Los sensores están ubicados en la parte posterior del motor, en el escape. En el cortafuego están ubicados los conectores de estos, cerca y por debajo de la línea de aire acondicionado. 1. Son dos sensores. Sensor de oxígeno 1, o 2V1S1, que está conectado al conector E004. Sensor de oxígeno 2, o 2V1S2, conectado al conector E005. 2. El sensor de oxígeno 1. Está ubicado antes del catalizador y debajo de la cubierta térmica del múltiple de escape. 3. El sensor de oxígeno 2. Está ubicado después del catalizador. 4. Los conectores son 2. E004. Es blanco y es donde conecta el sensor de oxígeno 1. E005. Es gris y es donde conecta el sensor de oxígeno 2. Puede observar la numeración de los pines. 5. El conector del sensor de oxígeno. Observe la numeración de los pines. Esta también está grabada sobre la superficie del mismo. Voltaje de entrada al sensor. Las pruebas se realizarán con el sensor de oxígeno 1, que son las mismas que se harían en el sensor de oxígeno 2. Aquí probaremos la entrada de corriente al calefactor del sensor, la cual se mide de la siguiente forma. 1. Remover el sensor. Desplazamos hacia arriba y muy cuidadosamente el sensor de su base, ya que se puede romper el anclaje. Abrimos el conector alando el seguro. Es del tipo gaveta y de color rojo. Y separamos el cable del sensor del conector E004. En el multímetro seleccionamos la escala DC o DC20V. Conectamos la punta positiva del multímetro en el pin 2. 2. La punta negativa del multímetro. Tocamos cualquier parte metálica de la carrocería. En este caso se colocó en el borne negativo de la batería. 3. Este es el voltaje de la batería, esto significa que está recibiendo corriente. Continuidad en el calentador del sensor. Se probará la continuidad del calefactor del sensor, para ello. 1. Removemos la cubierta de los cables. Identificamos los dos cables del mismo color como los cables del calefactor. Para este caso son blancos. Sobre la superficie del conector del sensor está impresa la numeración de los pines. 2. Seleccionamos la escala continuidad en el multímetro. Punta positiva del multímetro en el pin 1. Punta negativa del multímetro en el pin 2. Al medir resistencia, el orden de colocación de las puntas no es importante, siempre y cuando sea en los pines 1 y 2. 3. El resultado de la medición. Debe de estar entre 2.5 ohmios y 4.5 ohmios. Para este caso, aunque está fuera de rango, el sensor está operativo. Comprobación del sensor de oxígeno. Comprobaremos la resistencia entre los terminales del sensor de oxígeno. Aunque así lo indique el manual de Chery, no es necesario colocar las puntas del multímetro en un orden específico. Seleccionamos la escala continuidad en el multímetro. Con la llave de encendido en posición off colocamos las puntas del multímetro en los pines. 1, 1 y 3, 2, 1 y 4, 3, 2 y 4, 4, el resultado para todas las anteriores debe ser O, L.